Jim Rohn, muchas veces hablo de este gran ser, fue un filósofo que vivió en el siglo pasado, al que tuve el placer de conocer en personas, tengo fotos con él, estuve en diversas conferencias y era pues un ser muy inteligente, un filósofo pues de los mejores del siglo pasado. Una de las muchas verdades que decía era que el éxito siempre reside en cualquier campo de la vida en hacer justamente lo contrario a la actividad normal. Es decir, si tú haces lo que hace mayormente la gente, que tiene fracasos constantemente, y más en este campo del bienestar, la salud, si tú sigues sistemáticamente haciendo, pues teniendo los mismos hábitos que han llevado a las enfermedades, y haces justamente los mismos hábitos que padecen estas personas, pues tendrás sistemáticamente las mismas enfermedades. Grande, Jim Rohn. Un abrazo allí donde estés. Bueno, familias. Buenos días. Por aquí tengo a las dos redes. Voy a colocarme el móvil por aquí, que se vea bien en esta red. Jueves día 1 de mayo, festivo aquí en España. Vamos a hacer un especial que me gusta hacer pues de vez en cuando para las personas que tienen sobrepeso, obesidad. Me gusta hacer estos especiales porque siempre hay alguna persona que por casualidad pues ve estos directos, luego me llaman, tengo el placer de asesorarles y ayudarles al control de peso. Acordaros que la obesidad y el control de peso pues es una epidemia que decimos siempre que nos está comiendo desde hace décadas a nuestra sociedad, y esto sencillamente porque el sistema pues está creado para que comamos constantemente por esta industria alimentaria y agroalimentaria que hace que tengamos hambre constantemente, porque nos han incorporado pues esa base nutricional que hablamos siempre, de esa pirámide que es un engaño, un fraude, como decimos siempre, pues con un 55 y un 60% de carbohidratos, y esto hace que no solo no podamos controlar el peso, no podamos oxidar nuestra grasa que tenemos acumulada. Fijaros cómo estaba yo, de una persona que vengo pues de ese lado oscuro. Tenía 96 kilos, hoy en día me muevo entre 71, 73, y he podido controlar mi peso porque me he salido por de esa línea que lleva pues en nuestra sociedad comiendo constantemente alimentos, por llamarles de alguna forma, que no son ricos, no tienen densidad nutricional, son ricos en calorías, bajos en nutrientes, y esto hace que tengamos hambre constantemente. Esa pirámide nutricional, como decimos siempre, la introdujo en nuestra sociedad la industria alimentaria y agroalimentaria en la década de 1970. Nos cambiaron nuestra base nutricional como especie humana, y esto pues ha hecho pues que las personas desde hace 5 décadas no solo estén comiendo constantemente con ese desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena. Esto es un invento de estas industrias para que consumamos sin parar pues productos de todo tipo, hoy en día más que nunca enganchados al azúcar, y pues ese levantamiento de glucosa constante que nos lleva pues a enfermedades de todo tipo, entre ellos el sobrepeso y la obesidad, que las personas no pueden controlar. Vale, acordaros, familias, que las personas que tengáis sobrepeso y obesidad, en vuestro organismo hay cientos de miles de calorías preparadas para gastar, para que tu organismo las oxide, que puedas controlar el peso, desinflamarte de una forma sana y eficaz, si sabes elegir la alimentación correcta, que es lo que no estamos haciendo. Acordaros que en nuestra sociedad nos han vendido pues el tener desayunos fantásticos llenos de minerales, vitaminas, con esos cereales que incluso se los damos a nuestros hijos, con esos polvos azucarados, y esto hace familias con panes de todo tipo, incluso pues margarinas, esos aceites hidrogenados que nos hacen enfermar. Este conjunto de estos alimentos, por llamarlo de alguna forma, pues te van a mantener con hambre ya de buena mañana, ¿vale? Tenemos que saber elegir nuestra alimentación correcta, alimentos que sean densos en nutrientes, para no comer tanto durante el día, que no estemos enganchados pues a esas comidas, procesados, azúcares y esos alimentos con esa glucosa. Acordaros que nuestro organismo esa glucosa pues la utiliza como energía porque es tóxica.
esa glucosa de todas estas porquerías acumuladas durante el día, pues nos lleva a la resistencia a la insulina, nos lleva a la obesidad, sobrepeso, nos lleva a problemas cardiovasculares, nos lleva a la diabetes tipo 2. Bueno, pues todas estas enfermedades modernas que antes el ser humano pues no padecía porque nos alimentábamos de otra forma. Acordaos que nuestros ancestros comían pues alimentos de toda su evolución, alimentos vivos, no procesados, y pues se le mantenía comiendo pues 1 o 3 veces al día como mucho, porque no tenían tanta hambre, porque eran alimentos densos en nutrientes, que es la diferencia a cómo nos estamos alimentando nosotros hoy en día. Si tú te levantas por la mañana y te haces pues cereales, te haces avenas, te haces panes, y no eliges un desayuno correcto, denso en nutrientes, pues luego te viene el almuerzo, ¿vale? Para estas industrias pues es un filón de oro, porque te van a mantener pensando constantemente qué como, y vas a ir al supermercado pues comprando de sus productos, llenando unos carros de compra más de lo que deberías de llenarlo, gastándote un dinero, y no solo gastando dinero en estos productos que te van a hacer enfermar y tener hambre constantemente, sino que te van a abrir las puertas pues a enfermedades que nos están comiendo hoy en día. Familias, acordaros que los problemas cardiovasculares, primera causa de muerte conjuntamente ya con el cáncer en nuestros tiempos, nos están pues afectando, porque estamos destrozando arterialmente nuestras arterias, ¿vale? Estamos destrozando el glicocáliz, los endotelios, estamos oxidando nuestro colesterol, no porque el colesterol sea malo, ni mucho menos. Acordaos que el colesterol, esa mentira que nos han vendido, que tenemos que tenerlo bajo, vale, el colesterol tenemos que tenerlo como lo hemos tenido como especie humana, como animales, entre 240 y 300, nuestros ancestros los tenían así. Y si te bajan el colesterol, sobre todo con estatinas, medicamento que te hace enfermar, con los efectos secundarios, te van a destrozar neuronalmente, también lo que es a nivel de hígado. Pues si tú bajas tu colesterol vas a abrir más puertas a enfermedades, ¿vale? Y si lo tienes, pues como hay que tenerlo, y sigues comiendo azúcares procesados, esa glicación, ¿vale? Lo que se carameliza, lo que es el colesterol, ¿vale? Y es lo que te puede crear pues problemas cardiovasculares, destrozar esos endotelios, el glicocáliz, y formar ateromas que desencadenan infartos o ictus o trombosis. Familias, tenemos que despertar, tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestra alimentación, ¿vale? Y esa base nutricional que tenemos hoy en día, seguimos teniendo con un 55 y un 60%, pues va a hacer que nunca controles tu peso. Mientras que tu organismo, tú estés introduciendo glucosa de este tipo, que a medio plazo largo te va a hacer enfermar con todos estos problemas metabólicos y enfermedades que estamos diciendo, sobre todo la diabetes tipo 2 que nos está comiendo cada vez a gente más joven, nos está haciendo hígados grasos no alcohólicos, más obesos que nunca. Acordaros que hay países que incluso la obesidad infantil ya supera la de los adultos. Aquí en España somos líderes, por ejemplo, en obesidad infantil a nivel europeo, y países como México a nivel internacional, pues los niños están sufriendo no solo obesidad con más porcentaje que los adultos, sino resistencias a la insulina, hígado graso no alcohólico, es decir, enfermedades de familias que antes no existían, que son modernas, que le interesa que padezcamos la industria farmacéutica para luego cronificarlas con químicos. Así que familias, vamos a hacer hoy este ratito de directo, ¿vale? Aquí he subido hace un ratito un vídeo que lo tenéis en mi perfil, y me he incorporado un glucómetro en el brazo, ¿vale? Acordaros que tenemos que saber que nos está levantando esa glucosa, para que vosotros mismos con vuestros ojos veáis que estáis constantemente con esa glucosa alta, esos picos de glucosa que al final os lleva a la resistencia a la insulina. He subido un vídeo aquí, voy a hacer pruebas durante 15 días, ya lo he hecho en alguna ocasión, tenéis vídeos aquí en mi perfil, y voy a hacer pruebas para que, en dos sentidos: uno, para que veáis cómo se regula la glucosa y la insulina, no teniéndola alta, que al final nuestras células se hacen resistentes a esa glucosa, en la resistencia a la insulina, lo que nos abre las puertas a todo este tipo de enfermedades como estamos hablando. Y vais a ver durante 15 días cómo se regula la glucosa con la alimentación correcta. Voy a hacer pruebas para que veáis que lo que voy comiendo normalmente durante mis días como base nutricional, que es nuestra comida, nuestros alimentos como especie humana, vais a ver
que no solo con esta alimentación correcta, sino con ayunos intermitentes. Acordaros que el ayuno es muy importante siempre que ya hayáis cambiado vuestra alimentación y no forzarlo, ¿vale? Acordaos que los ayunos intermitentes son fabulosos para dejar descansar nuestro aparato digestivo, el hígado, intestinos, estómago, para que nuestro organismo pues entre en esa autofagia necesaria, que es la apoptosis, la muerte celular de muchas células que se quedan constantemente porque las alimentamos dentro de nuestro organismo, no tienen esa apoptosis, esa muerte celular natural, y esto los crea luego duplicaciones de otras células y enfermedades de todo tipo. Vais a ver cómo mi glucosa la tengo regulada normalmente, con una insulina baja, con esa alimentación correcta, con la insulina bajita, trabajando más con la hormona glucagón. Ahora hablaremos de estas 6 hormonas que son pues determinantes no solo para el control de peso, sino para tener bienestar, para no entrar en enfermedades modernas como estamos diciendo. Y luego voy a hacer pruebas también algunos días comiendo porquerías, procesados o arroces o pastas o pan. Lo hago de vez en cuando, no como base nutricional, que es lo que estamos haciendo como sociedad y es lo que nos lleva a la enfermedad. Vais a ver esos picos de glucosa que dentro de mi organismo van a ocurrir. Lo voy a poner para que tengáis un ejemplo real, directo, con este glucómetro que tengo en el brazo, que me he incorporado esta mañana. Y en este vídeo, como os decía, que lo tenéis aquí en mi perfil, pues me lo he puesto. Lo podéis ver directamente como me lo he puesto, y es lo que tenemos que hacer, familia. Tenemos que, pues por lo menos 15 días al año, usar, si no un glucómetro incorporado en el brazo que te mide la glucosa constantemente, pues uno de pinchacito, para que veáis cómo ese arroz, ese pan, esa pasta, esas pizzas, esos procesados, esos zumos exprimidos, todas las porquerías que estáis comiendo constantemente, no una vez al día, sino 3, 5, 7 o 10 veces, incluso hay gente que come 10 veces entre picoteos y demás, pues os está levantando la glucosa de una forma tremenda y os estáis haciendo resistentes a la insulina, aparte de no poder oxidar vuestra grasa. Estos kilos que veis aquí, esta inflamación, como estaba yo antes, pues son, como decíamos, calorías, energía que está acumulada dentro de nuestro organismo, que nuestro organismo sabe, nuestro cuerpo sabe oxidarla y quemarla. Y podemos usarla con una alimentación correcta para bajar esa insulina, que es, sabéis que la insulina la fabrica las células beta de nuestro páncreas, pero hay otra hormona que no estamos trabajando con ella, que la fabrica las células E-alfa, que es la hormona glucagón. Vosotros, si os alimentáis correctamente, bajáis esa insulina, reguláis la glucosa que estamos hablando con los alimentos correctos, vais a subir la hormona glucagón, que es conjuntamente con el hígado lo que hace que nuestro organismo empiece a oxidar esa grasa, esa inflamación que tenemos dentro de nuestro organismo que nos está llevando a la enfermedad, y pues nuestro hígado fabrique glucosa para que nuestras mitocondrias, nuestras células tengan energía de una forma sana, que son con cuerpos cetónicos, que es con el proceso de la gluconeogénesis. Si vosotros seguís e intentáis controlar vuestro peso con pinchazos, con químicos, pastillas, tocándolo vuestro estómago, destrozando vuestro ácido clorhídrico, luego vais a tener muchísimos problemas. No hay milagros, familias, no hay pastilla milagrosa que pueda haceros controlar el peso. Son parches, son caminos químicos que os van a hacer enfermar, ¿vale? Entonces podéis oxidar vuestra grasa, podéis controlar vuestro peso de una forma sana, natural, eficaz, y no solo eso, sino mantenerla ya en el tiempo, alimentándolos con vuestros alimentos como especie humana, ¿vale? Y no poner como base nutricional pues esa pirámide nutricional, que es un engaño. Si vais a un nutricionista, es como está el sistema hoy en día todavía, que no está actualizado, que ha estudiado pues solo esa pirámide nutricional con esa base de 55-60% de carbohidratos, o va a seguir mandando listitas, contando calorías, haciéndolos déficits calóricos. Y el secreto para el control de peso no está en contar calorías, familias. Vuestro organismo no entiende de calorías, entiende de nutrientes. Si seguís pues comiendo en ese 55-60% de carbohidratos para el control de peso, no solo vais a tener constantemente hambre, no solo vais a estar comiendo entre 5 y 7 veces al día, que es normalmente lo que hace un nutricionista que no está actualizado, con esos alimentos poco densos en nutrientes, sino que no vais a poder controlar el peso, ¿vale? Si vais al campo médico a elegir químicos, operaciones de estómago y demás,
pues esto va a llevar a la enfermedad a familias. No hay atajos. El organismo sabe muy bien oxidar esa grasa, si elegir la alimentación correcta, y es lo sano, familias. Tenéis que levantaros por la mañana, saber elegir un desayuno correcto, y podéis comer entre 1 y 3 veces, quedaros saciados, no tener hambre, no tener ansiedad, porque estaréis regulando esa glucosa. Acordaros que cuando tenéis hambre es por el disparo de glucosa, por avenas, por cereales, por panes, por pastas, por arroces, por fruta de índice glucémico alto. Igual que os sube la glucosa, que esto pues luego os acarrea resistencia a la insulina, vuestra insulina introduce esa glucosa en las células. Si no tenéis resistencia ya, y vais a tener hambre otra vez a las 2, 3, 4 horas, porque son alimentos ricos en calorías, bajos en densidad nutricional, y esto es lo que hace que estéis constantemente pensando en qué comer, comiendo sin parar, porque vuestras células están hambrientas. Entonces pues, podéis controlar vuestro peso, podéis incluso tener el mando de vuestro bienestar si os salís de esa línea del enganche del azúcar, de tanto carbohidrato que pues como especie humana nos han incorporado desde hace 5 décadas, y esto nos está llevando a enfermedades de todo tipo, familias. No solo obesidad, no solo sobrepeso, sino problemas cardiovasculares por ese azúcar, esa glucosa constante, destrozar nuestras capas internas de las arterias, glicocáliz, endotelios, formando esos ateromas, ictus, trombosis. Os estáis haciendo hígado grasos no alcohólicos constantemente, y no solo esto, sino que estamos trasladando esos hábitos, esa alimentación a nuestros hijos, y los estamos haciendo enfermar incluso antes que nosotros. Así que familias, a ver si tenéis alguna preguntita sobre qué alimentación tenéis que tener, ayunos intermitentes, y tenéis que saber de una forma básica que si vosotros controláis, y vosotras, vuestras hormonas dentro de vuestro organismo, si las equilibráis, ¿vale? Hay 6 hormonas que marcan la diferencia para el control de peso. Una es la grelina. Acordaos que la grelina es una hormona que pues informa, le dice a nuestro cerebro que eche combustible, que vuelvas a comer, porque las células están hambrientas. Esto ocurre cuando te estás alimentando con esa base nutricional de esa pirámide, que es un engaño, con un 55-60% de carbohidratos, tu alimentación básica diaria, comiendo 5, 7, 10 veces al día. Y si tú tienes la grelina alta, siempre vas a tener hambre. Tienes que trabajar bajando esa grelina, subiendo la otra hormona, que es la leptina, que le dice a tu cerebro que estás saciado, que no tienes hambre. Y esto se consigue cuando cambias a una alimentación densa en nutrientes. Pero también regulas lo que son estas 2 hormonas que decíamos, que es la insulina y el glucagón, que la fabrican nuestros páncreas. Si tú sigues constantemente con esa insulina alta, no solo vas a acabar con resistencia a la insulina, sino siempre que tengas la insulina alta, acordaos que la insulina es una fabulosa hormona que nos salva la vida, pero es una hormona también de almacenaje, anabólica. Si abusamos de ella, no solo nos va a llevar a la resistencia a la insulina, sino siempre que tengas la insulina alta estás almacenando grasa y no quemando, oxidando la grasa que tienes dentro de tu organismo. Entonces tienes que bajar la insulina con la alimentación correcta para regular esa glucosa, subir la hormona glucagón y empezar a oxidar tu grasa, que está esperando ahí esas calorías ser gastadas. Nuestro organismo sabe gastarlas. Y luego pues también tienes que equilibrar las otras 2 hormonas, que es el cortisol, que es una hormona de día, y la melatonina, ¿vale? Tenemos el cortisol constantemente alto. Esto pues nos mantiene estresados, nos mantiene en el sistema simpático acelerados, y siempre que tengas el cortisol alto, sobre todo por la noche, rompiendo tus ritmos circadianos también. Ya hablaremos de los ritmos circadianos esta semana. Voy a hacer directos prácticamente pues desde el sábado una semana entera, 10 días. También haré 2 o 3 directos la semana que viene por la noche, para que veáis el entorno que tenéis que tener cuando se va el sol, para ese cortisol bajarlo por la noche, subir la melatonina, porque si sigues con el cortisol alto por la noche te estás inflamando. Tu organismo sigue creyendo que es de día, incluso sin comer nada está fabricando glucosa, y no solo esto, sino que te va a impedir descansar, te vas a levantar peor que te has acostado. Esto es otra puerta de enfermedades, el no descansar, pero incluso por la noche vas a estar inflamado o inflamada, porque tienes el cortisol alto y no lo bajas por la noche, que es cuando tienes que subir la melatonina.
¿vale, familias? Entonces tenemos que aprender pues cómo trabajan estas hormonas de una forma básica y así podremos controlar nuestro peso. Juan García nos comenta, fijaros que nos ha comentado algo interesante. Mirad, familia, para que entendáis estos dos aspectos. Juan nos dice, Juan García, a mí me han sacado hígado graso no alcohólico. Bienvenido al club, Juan. Está comiéndose a la sociedad. Acordaos que el hígado graso, vale, no alcohólico, es por todas las porquerías que estáis comiendo constantemente. No es porque estéis comiendo grasa. Estáis alimentándolos como estamos diciendo, con esos alimentos, por ejemplo el arroz, la pasta, el pan. Acordaros que todos estos alimentos dentro de nuestro organismo se convierten en azúcar, esa glucosa. Aunque vosotros digáis, no como azúcar, ¿cómo es posible que me puedo hacer un hígado graso no alcohólico? Acordaos que el arroz, la pasta, el pan, todos estos alimentos que de vez en cuando se pueden comer, pero como lo hemos puesto como base nutricional, como decimos, desde hace 5 décadas, dentro de nuestro organismo es azúcar. Tu organismo no va a decir, mira, si mi dueño no ha comido azúcar, solo está comiendo arroz, pasta, pan, esto no es azúcar. Es azúcar dentro de nuestro organismo. Tú tienes el hígado graso no alcohólico, Juan. Tienes que salir de esta posición lo antes posible, pero acordaros que el hígado graso pues tiene 3 niveles. El primero se puede revertir hacia atrás en 2-3 meses. El segundo nivel se tarda 1 año, 2 meses, pero si llegáis al tercero, cierro, sin no jugar con estas cosas. Pero aquí nos dice Juan, a mí me han sacado hígado graso no alcohólico porque no bebo nada de alcohol. Es que hay 2 tipos de hígado graso, Juan. Uno es el que estamos hablando, que es por mantener esa alimentación constantemente y desbordar el hígado, ¿vale? No solo esto pues te puede llevar a la obesidad, resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares, sino que el hígado llega a un momento que alrededor suyo, cuando ya no puede acumular ya tanta grasa dentro alrededor de nuestro organismo, el hígado se hace graso. Y no se hace graso por la grasa, que es lo que nos han vendido por consumir grasa. Se hace graso por el azúcar. El hígado graso no alcohólico se debería llamar hígado azucarado. Es el azúcar, Juan, tienes que quitarte porquerías. Y luego está el otro tipo de hígado graso, que es el de alcohólico. Si tú no bebes alcohol y tienes hígado graso no alcohólico, quiere decir que te has puesto hasta las pestañas, como está haciendo todo el mundo, con este tipo de alimentos, por llamarlo de alguna forma, durante años y décadas, Juan. Entonces tienes que apartar de tu alimentación todo este tipo de alimentos, tienes que empezar a comer comidas de tu especie humana, ¿vale? Alimentos densos en nutrientes, vivos, quitarte procesados, azúcares, panes, pastas, almidones, etc. Y ese hígado, pues si tú haces bien las cosas, esa grasa que tiene acumulada la gastará como energía con el proceso, como estamos diciendo, de la gluconeogénesis, que es cuando bajas tu insulina, vacías ese glucógeno del hígado, tu organismo empieza pues a oxidar la grasa, no solo que puedas tener acumulada en tu organismo, sino la del hígado, ¿vale? Acordaros que también se hace el páncreas graso, sobre todo esa grasa visceral que tiene la gente, las mujeres y los hombres. Siempre que tengas esa grasa visceral, que es la que está a la altura del ombligo, pues es la grasa más peligrosa. Eso quiere decir que dentro de tu organismo, alrededor de los órganos, pues hay muchísima grasa, y esto pues te va a traer problemas metabólicos y enfermedades de todo tipo, entre ellos más posibilidades para un infarto, más posibilidades de la resistencia a la insulina, como tú en tu caso ya tienes hígado graso no alcohólico y seguramente tendrás resistencia a la insulina, ¿vale? Porque el hígado graso no alcohólico va unido a la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina va unido también al hígado graso no alcohólico. Entonces, Juan, tienes que cambiar tu alimentación ayer, tienes que ponerte en acción ya, ¿vale? No juguéis con estas cosas, familias, que luego lleváis sorpresas muy graves, ¿vale? Hay gente que se levanta una mañana con una diabetes tipo 2 y se extraña porque en sus analíticas básicas la glucosa la ha estado dando bien, pero acordaros que no tenemos que medir no solo la glucosa, familias, para saber si vamos en camino a una diabetes tipo 2, que es lo que le está ocurriendo a nivel internacional a la gente, incluso a niños muy pequeñitos. Tenéis que medir los otros parámetros, como la hemoglobina glicosilada e insulina basal. Si no lo hace vuestro médico de cabecera, porque estos profesionales todavía, por protocolos que vienen de arriba, normalmente
estos parámetros no te los sacan en una analítica, no los piden, porque a ellos los han adoctrinado, solo tienen que pedir por analítica la glucosa, a no ser que tengas ya historial de resistencia a la insulina, que seas diabético. Entonces hay que ir a un privado una vez al año y mirar no solo estos parámetros, sino otros, ¿vale? Que te marque cómo está pues tus riñones, la creatinina, cómo está tu hígado, cómo está tu hormona D, la vitamina D, porque tenemos que saber dónde estamos, familias. Tenemos que saber dónde estamos, porque puedes lo que es venir pues esta resistencia a la insulina, esta diabetes, incluso años antes ya se está formando en tu organismo, y si tú solo miras la glucosa o tu médico te mira solo la glucosa, pues te levantas una mañana con una diabetes tipo 2. Acordaros, familias, que la diabetes tipo 2 tenéis que salir de este problema grave cuanto antes. La diabetes tipo 2 se puede revertir, solo tienes que controlar esa glucosa, como estábamos diciendo, regularla, bajar la insulina con los alimentos correctos, aparte del entorno, que hoy no vamos a hablar del entorno, que es importantísimo, porque si tus células siguen recibiendo ese constante pico de glucosa con lo que estás comiendo, la insulina de un diabetes tipo 2 no quiere decir que su páncreas no la esté fabricando, es al revés, está fabricando como un loco constantemente, incluso por décadas, insulina para intentar meter esa glucosa dentro de la célula. Llega un momento que ya no puede más, y es cuando ya necesitas incorporarte insulina, que es cuando acaba un diabetes tipo 2 exterior, y puedes usar la tuya misma si regulas esa glucosa y revertir esa diabetes tipo 2, que cuando se presenta en tu vida pues es un gran problema grave, ¿vale? Acordaos que los diabéticos tipo 2 pues normalmente acaban con un infarto, tienen más probabilidades, con una ceguera, con una pérdida de riñones, entrar en diálisis, problemas cardiovasculares, aparte de obesidad y todo esto, ¿vale? Belkis dice, hermoso día para ti igualmente, Belkis. Juan dice, llevo tiempo investigando sobre el tema y estoy de acuerdo 100% con lo que explicas. Juan, es así, ¿vale? Acordaros que el sistema no quiere que sepamos todo este tipo de información. Nos quieren aborregados, nos quieren comiendo todo el día, ¿vale? Que es como nos tienen desde hace 5 décadas, para que la industria alimentaria y agroalimentaria esté constantemente vendiéndonos sus productos, que tengamos constantemente hambre. Y esto pues te abre las puertas a la industria farmacéutica. O sea, el ser humano, sencillamente, para estas industrias somos negocio. Si tú estás constantemente, vas al supermercado y no eliges los alimentos correctos y sigues llevando a tu casa pues alimentos en un 85% con esa base, como decimos, piramidal, que es un engaño y un fraude, pues al final acabas con las enfermedades modernas que está padeciendo nuestra civilización, incluso a nuestros hijos. Y luego a la industria farmacéutica le da igual lo que comas. Es más, le interesa que comas mal, que te nutran mal, porque vas a ser un cliente permanente, cronificando tus enfermedades durante toda tu vida. Y esto nos está cortando no solo nuestra calidad de vida, sino nuestros años vividos, y más a nuestros hijos. Entonces, yo, por ejemplo, Juan, tengo mis estudios de técnico en nutrición con un máster en nutrición y metabolismo, y son estudios adoctrinados, engañosos, como parte de la base todavía en las universidades. Un nutricionista, si no se da cuenta que esos 5 años que se tira estudiando una carrera, pues es un camino equivocado. ¿Por qué? Porque en estos estudios, que yo los estudié en mi día también, solo estudian la pirámide nutricional, saber pues qué calorías tiene cada alimento, la grasa, el carbohidrato, la proteína. La grasa tiene 9 calorías, la proteína, el carbohidrato 4. Fijaros que aquí 2 más 2 son 4. Si la grasa tiene 9 calorías y el carbohidrato y la proteína tiene 4, ¿qué es lo que más energía te puede dar? La grasa, ¿verdad? Lo que nos han dicho que nos hace enfermar es otra mentira, como que el sol nos da cáncer, como que la sal da hipertensión, y todas estas cositas se han incorporado en el sistema para que nosotros no seamos dueños de nuestro bienestar, que estemos enganchados a comer constantemente para el negocio de la industria alimentaria y agroalimentaria, y luego que cronifique nuestras enfermedades para que la industria farmacéutica
pues gane dinero con nosotros. Entonces yo llevo 2 años actualizándome en toda la nutrición correcta y no tiene que ver nada con lo que yo estudié. Es un engaño, esos estudios están adoctrinados los del nutricionista, y si eres un nutricionista y no te das cuenta de este engaño y te vuelves a actualizar y vuelves a estudiar, no tiene nada que ver el camino de los estudios de nutrición que están incorporando en las universidades todavía a lo que es verdaderamente lo que necesita el ser humano, ¿vale? Necesita otra clase de nutrición, no la que está en esa pirámide nutricional, y sobre todo también que el ser humano necesita más en nuestros tiempos trabajar con su entorno. Hoy no vamos a hablar del entorno, ¿vale? Pero el entorno donde está el ser humano constantemente en nuestros tiempos, estamos aguantando muchísima luz azul artificial, esto deshidrata nuestras mitocondrias, no les hace funcionar bien, estamos aguantando muchísimos campos electromagnéticos no nativos en nuestros tiempos, de wifi, móviles, torres de telecomunicaciones, satélites a una corta órbita. Todo esto nos influye a nivel exterior. El exterior, familia, nos puede nutrir, desnutrir, construir o destruir. Estamos como seres humanos introducidos en interiores constantemente, metidos en casas, oficinas, gimnasios, aguantando esa luz artificial, campos electromagnéticos, y no estamos en exteriores, que es de donde viene nuestro organismo. Nuestros cuerpos no han evolucionado desde hace 5 décadas aquí, que es el cambio que hemos tenido a nivel nutricional interior incorrecto y exterior muy artificial. Nuestros cuerpos, nuestros ancestros vivían en exteriores con sus ciclos solares, que es nutrición también, donde pues sintetizamos, por ejemplo, el óxido nítrico, la serotonina, la hormona D, nuestras mitocondrias se nutren, regulamos nuestros ritmos circadianos, y todo este tipo de macronutriente exterior, todas estas cositas como descansar por la noche, ¿vale? Que es la base del ser humano. Todo esto, familias, cómo filtrar esos campos electromagnéticos nativos que se pueden filtrar hoy en día en nuestros tiempos, esto no lo estudia un nutricionista, no interesa. Y si vas al campo médico, el campo médico va a hacer su trabajo con los estudios que han tenido. Nos salvan vida, hacen falta medicamentos, algunos de ellos, pero el 80% de la medicación que están dando a la gente es para cronificar las enfermedades, no se va a la causa. Y si tú tienes problemas metabólicos y enfermedades, entre ellos el sobrepeso o obesidad, pues si te dan químicos o una alimentación equivocada y tienes un entorno sin filtrar, sin trabajar en él, pues no solo vas a tener obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, hígado graso no alcohólicos, enfermedades autoinmunes, depresiones, ataques de ansiedad, y todo esto se trabaja en conjunto. Esto no lo estudian los nutricionistas en la universidad, no interesa. La nutrición interior correcta, tus alimentos como especie humana, y trabajar con el exterior, ¿vale? Buenos días, Laura. Juan dice, quiero empezar con una alimentación cetogénica. Juan, ponte en contacto conmigo. Para ti y todas las personas que me estáis escuchando, aquí tenéis mi número de teléfono, ¿vale? En las 2 redes, en el perfil, te pones en contacto conmigo. Si tienes hígado graso no alcohólico, como me has dicho, tienes que revertir eso, se puede trabajar. Y no solo en los asesoramientos que yo hago, acordaros que mi asesoramiento, mi programa dura 3 meses, no solo os enseño a tener la alimentación correcta, mezclar esos platos para que trabajes más que con la insulina alta y esa glucosa que te lleva a enfermedades de todo tipo, que bajes la insulina, que regules la glucosa y que trabajes con la hormona glucagón para oxidar tu grasa, sobre todo si tienes hígado graso no alcohólico, y pues entres en el proceso de la gluconogénesis, que se entra en cetosis, y no solo se trabaja pues en este asesoramiento con la alimentación correcta, sino con el entorno, ¿vale? Os enseño pues a bajar esa luz azul, a descansar por la noche, a filtrar los campos electromagnéticos no nativos, que todo esto exteriormente, si sabes filtrarlo, hackearlo, pues vas a tener un bienestar como tienes que tener como ser humano, ¿vale? De todas formas, ahora daré mi número de teléfono, aunque está aquí en mi perfil, ¿vale? Al lado del email tenéis mi teléfono, os ponéis en contacto conmigo y os explico cómo va mi asesoramiento, y si queréis nos ponemos a trabajar, ¿vale? Así que, Juan, por ahí tienes mi número de teléfono, ¿vale? A ver si contesto. Laura dice, ¿llevar vida en movimiento? Por supuesto que sí, Laura, importantísimo, ¿vale? Nos hemos convertido en seres artificiales, con un móvil constantemente pues en nuestros morros, viendo una televisión constantemente en casa, incluso comiendo alimentos, como decíamos, como base nutricional, y no gastamos esa energía, y es un complemento no solo para la obesidad, sino para hacernos el hígado graso no alcohólico, pues problemas de todo tipo, porque
no gastamos esa energía que estamos consumiendo de más. Acordaos que nuestros ancestros se trabajaban su comida, tenían que esforzarse, se movían más que nosotros. Hoy en día nosotros vamos a un supermercado, llenamos un carro de compra, nevera, despensa, estamos comiendo constantemente, viendo una caja tonta, una televisión o en trabajos, ¿vale? Creemos que yendo al gimnasio 1 hora o 2 horas vamos a tener bienestar, y esto es otro engaño, familias. Para tener bienestar o el control de peso no tienes que comer de todo y hacer ejercicio. Aparte que el ejercicio de fuerza es más importante que el cardiovascular. Tienes que saber dónde están tus alimentos como especie humana, y tienes que trabajar, como estamos diciendo, con tu entorno también, ¿vale? Ley, tienes que cambiar la alimentación, ¿vale? Y el entorno, como estamos diciendo. Si tienes resistencia a la insulina, tienes que volver ese proceso atrás, ¿vale? Buenos días, Berna. A ver, vamos a seguir contestando, ¿vale? Familia, gente, este directo, acordaros que está... yo, para la gente que se está incorporando en mi canal, emito normalmente los sábados y domingos después del amanecer haciendo un espectacular grounding, ¿vale? El sábado normalmente lo hago en la playa, hago un directo que dura más o menos 1 hora, y el domingo en naturaleza, ¿vale? No solo hablamos del control de peso, sino realmente cómo tenemos que trabajar con nuestro entorno, ¿vale? Acordaos que el entorno, familia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si no sabemos hackearlo, nos va a llevar conjuntamente con los alimentos incorrectos a la enfermedad. Pero la semana que viene voy a hacer directos todos los días, la voy a aprovechar, tengo más tiempo, incluso pues habrán 2 o 3 días que por la noche, ya lo avisaré aquí en mi perfil, haré directos con luz roja, que es como tenemos mi casa cuando se va el sol, para no romper esos ritmos circadianos. Acordaros que cuando se va el sol en nuestros tiempos tenemos muchísima luz alrededor nuestra, familia. Esto os está impidiendo descansar, y acordaros que si no descansáis, acordaros que la vida real se forma y se crea por la noche, no por el día. Nuestro organismo quiere pues días brillantes con los ciclos solares que no estamos teniendo, estamos expuestos a mucha luz azul en el interior, esto ya nos hace enfermar, pero por la noche nuestro organismo quiere oscuridad, no quiere luces de todo tipo alrededor nuestra, ni estar con un móvil sin filtrar esa luz, o la televisión, la luz de la televisión, porque esto impide que nuestro organismo sepa que es de noche, sigue creyendo que es de día, alargamos el día de una forma artificial, y esto nos impide descansar. Y si tú no descansas y por la noche tu cerebro no se depura, si no refuerzas tu sistema inmune, si no dejas que tu organismo haga buenas duplicaciones por la noche y mantienes el organismo, como hace mucha gente también, incluso cenando tarde y mal, metabolizando también alimentos, pues por la noche, cuando nuestro organismo necesita depurarse y regenerarse, arreglar problemas que hemos tenido, que hemos hecho durante ese día vivido, y preparar para el día siguiente, pues si no descansáis, familias, porque vuestro organismo o estáis comiendo tarde y mal, o tenéis esas luces alrededor artificiales, vuestro organismo sigue creyendo que es de día, tenéis el cortisol alto, no tenéis el cortisol bajo. Acordaos que el cortisol es una hormona de día, no tiene por qué estar por la noche dentro de nuestro organismo. Si está el cortisol alto, pues la melatonina no va a aparecer, la melatonina, la hormona de crecimiento, que es la que regenera pues esos tejidos, y vuestro organismo está justamente yendo en una dirección incorrecta a nuestra biología natural, que es descansar por la noche y regenerarnos, ¿vale? Acordaros que sobre todo nuestro sistema inmune también por la noche va en busca, como si fuera policía, pues de células, virus, bacterias que tiene que destruir, que si no está reforzado el sistema inmune, estas células, virus y bacterias pues están libres dentro de nuestro organismo, duplicándose y haciendo pues cositas malas que no deberían hacer si nuestro sistema inmune las destruyera por la noche, y no lo está haciendo, ¿vale? O sea que tenemos que llegar a la noche y descansar, familias. Si no descansáis por la noche, da igual lo que comáis, el ejercicio que hagáis, el descanso es la base para tener bienestar, y sobre todo para oxidar grasa. Si vuestro organismo por la noche sigue creyendo que de día, no vais a oxidar grasa. Hay gente que no controla su peso, que se estanca porque por la noche pues su organismo no está descansando, sigue activo por esa cortisol alto, por todo lo que tiene alrededor, ¿vale? Acordaros que la grasa se oxida por la noche, no es cuando hacéis un esfuerzo de gimnasio, de cardiovascular y demás, no es por el día, familias. Tanto la grasa se oxida en el descanso, como la fibra muscular se construye en el descanso también. Entonces, descanso, familias, tenéis que tener esto claro. Si no descansáis,
no vais a tener nunca bienestar, no vais a poder controlar vuestro peso. Sí, Ley, si tienes el páncreas tocado, vale, claro, es una complicación más, ¿vale? Pero, Ley, ponle freno a eso, cambia tu alimentación, cuida tu entorno, ¿vale? Porque si te estropeas el páncreas es como si te estropeas el hígado, ¿vale? Te complican mucho la vida. Entonces, Ley, si quieres ponte en contacto conmigo, ¿vale? Y me cuentas tu caso y te enseño cómo cambiar tu alimentación para cuidar ese páncreas, ¿vale? Y pues trabajar con lo que tienes que trabajar. Si tú sigues alimentándote con esa pirámide, esa base nutricional, 55-60% de carbohidratos, si no cambias tu alimentación y no trabajas con tu entorno, no vas a salir de ese problema, ¿vale? Cuidado con eso, Ley, ¿vale? Bueno, familias, venga, hacerme preguntitas de ayunos intermitentes, la autofagia, lo importante que es la autofagia. Os voy a decir qué hace la autofagia realmente, lo importante que es, ¿vale? La autofagia, acordaos que es un reciclaje celular que hace nuestro organismo y se consigue pues cuando hacemos ayunos, ¿vale? Intermitentes o prolongados. Nuestro organismo, acordaos que nuestro cuerpo viene a evolucionar durante millones de años. Nuestros ancestros no comían tantos porque no estaban enganchados a glucosa, nunca el ser humano ha comido tantos carbohidratos. Esto ha ocurrido en 5 décadas, como decimos, porque nos han enganchado a esa glucosa, alimentos pues que son efímeros en energía, duran muy poco, llenos de calorías y poca densidad nutricional. Si tu organismo tú no le enseñas a alimentarse correctamente, eligiendo bien los alimentos, y no entras en esa autofagia, pues imaginaros que es como si tus bolsas de basura de casa, de todas las noches, durante todo el día que has acumulado, no las bajaras al contenedor. Las fueras dejando en el comedor, día tras día, noche tras noche, en tu dormitorio, en la cocina, en el pasillo. Imaginaos cómo estaría vuestra casa en un mes si no bajarais esas bolsas de basura. Cómo tendríamos nuestra casa, ¿verdad? Llenas de virus, bacterias, contaminación. Eso es lo que ocurre dentro de nuestro organismo día tras día por no hacer ayunos intermitentes y no entrar en autofagia. Si tu organismo no se recicla, si tus células sanas no se comen a las que deberían haber muerto porque no tienen esa apoptosis, esa muerte celular, si alrededor del plasma celular se expanden virus, bacterias, proteínas mal dobladas y tus células tienen un plasma, lo que es celular, que está lleno de contaminantes porque no los puede destruir porque tú estás constantemente comiendo, y al no ayunar pues tu organismo no las destruye porque está dentro de nuestra biología natural. Cuando tú quitas comida además de tu cuerpo, y esto se consigue pues cambiando tu alimentación, porque el ayuno sale solo, no es forzado, tu organismo, al no introducirle tanta comida, tanta glucosa en este caso como estamos hablando, pues empieza a alimentarse tus células de esas células que ya tenían que haber tenido apoptosis, incluso mitocondrias que ya están en mal funcionamiento, las destruye, se comen las buenas a las malas y tu organismo se regenera. Si tú, como estamos diciendo, pues no bajas esa bolsa de basura al contenedor todas las noches, imaginaros vuestro organismo, vuestro plasma celular. Si no tienes ese reciclaje, pues está lleno de contaminantes, virus, bacterias, células que no han tenido su apoptosis natural, y esto te crea muchísimas enfermedades. Entonces el ayuno intermitente es muy importante, pero tenéis que aprender cómo hacerlo, no hacerlo a lo loco. Tú no puedes empezar a hacer ayunos de 14 o 16 horas de entrada, ¿vale? Tienes que empezar con uno de 12, poquito a poco, ¿vale? Aprovechar la noche y sobre todo pues haber cambiado tu alimentación, porque si sigues alimentándote de almidones, procesados, azúcares, etc., lo vas a pasar mal, vas a tener mucho estrés, ¿vale? No vas a aguantarlo bien ese ayuno. Entonces tenéis que cambiar la alimentación primero y luego adentraros en el ayuno, ¿vale? Yo hago ayunos todos los días de 16, 18 horas. Te encuentras fantásticamente bien, te desinflamas, tienes más lucidez, no estás pensando en la comida porque no tienes hambre, y esto se ha conseguido porque al alimentarte con alimentos densos tu organismo está bien nutrido, no estás con la grelina constantemente alta, ya estás trabajando con la leptina, no tienes la insulina disparada, esa glucosa, la insulina está regulada, tienes la hormona de glucagón en funcionamiento y estás pues oxidando, usando como energía conjuntamente con el hígado
pues los alimentos que estás consumiendo, ya no tantos al día, en tantas cantidades, ni tantas veces, y estás pues oxidando esa grasita de lo que estás comiendo, ¿vale? Estás trabajando con cuerpos cetónicos, que es lo que verdaderamente tu organismo le encanta, sobre todo a tu cerebro, por eso tienes tanta lucidez, no con el azúcar que te mantiene atontado o atontada, aparte de destruir pues en las células gliales, neuronas, tu cerebro, ¿vale? Y luego aparte pues no tienes que estar comiendo constantemente enganchado pues ese azúcar, esa glucosa, que es como nos tienen familias. Luego yo también hago pues ayunos, cada 2 semanas hago uno de 24 horas, 1 o 2 veces al mes hago uno de 33, 34 horas. ¿Por qué? Porque yo ya estoy acostumbrado, ya cambié, llevo años con una alimentación correcta, como estamos diciendo, densos en nutrientes. Y así es como podéis controlar el peso, tener bienestar, apartaros de ir por los pasillos como un drogadicto, buscando la droga del azúcar, esas harinas que nos tienen enganchados. Acordaros que la industria alimentaria sabe muy bien, paga científicos muy bien para que lo llevan haciendo durante décadas, mezclen muy bien ese azúcar con la sal para que nuestras papilas gustativas noten ese sabor, con los olores también, y quedas enganchado a ese producto. Le interesa que comas cuanto más veces mejor. Y si tú no consigues salir de esta droga y veneno legal que es el azúcar y esas harinas, pues vas a tener enfermedades de todo tipo, como estamos diciendo, entre ellos la resistencia, la insulina, la diabetes tipo 2. Para los que os estáis incorporando ahora, vale, yo he subido aquí, tenéis en mi perfil ya un vídeo que he grabado esta mañana. Me he puesto un glucómetro aquí, lo tengo en el brazo, de estos que te miden la glucosa constantemente. Voy a hacer prueba durante estos 15 días, que es lo que deberéis de hacer vosotros para ver por vuestros propios ojos lo que os levanta la glucosa, alimentándolos como os estáis alimentando 3, 5, 7, 10 veces al día. Y si vosotros levantáis constantemente la glucosa, estáis dentro de las enfermedades, familias, ¿vale? Porque el ser humano nunca ha tenido la glucosa con tantos picos durante su evolución. Hemos comido alimentos vivos, densos en nutrientes, y nuestra glucosa ha estado regulada. Nuestros ancestros la tenían así, la insulina, ¿vale? La teníamos regulada. No quiere decir que de vez en cuando te comas alguna porquería y tengas un levantamiento de glucosa. La insulina, si no tiene resistencia las células a ella, metes esa glucosa en las células, la gastas como energía y ya está. Pero como estamos constantemente con esos picos de glucosa, pues no solo almacenas grasa, no oxidas tu grasa que tienes acumulada, sino que te lleva a pues esa resistencia a insulina, destrozando arterias, cerebro, riñones, etc. ¿Vale? Inna, buenos días, feliz día del trabajador. Igualmente, Inna. Hombre, señor Tony, buenos días, ¿cómo estamos? Tony, estaba diciendo, Tony, la semana que viene, bueno, creo que te lo dije, vale, voy a tener más tiempo, voy a hacer un directo contigo. En tu directo vamos a entrar por la noche para ir mentalizando a la gente, Tony, que tú lo sabes, que nos hace falta todo este tipo de información. La gente está muy perdida como sociedad. Los papis, las mamis, pues como esto no nos enseñan estas cositas no nos enseñan cómo alimentarnos correctamente y el entorno que tenemos que tener, pues los mismos hábitos se los pasamos a nuestros hijos, y esto le encanta a las industrias porque son nuevos clientes de estar enganchados al azúcar nuestros hijos, y también pues tener enfermedades para cronificarlas con sus químicos. Pues con Tony vamos a hacer un directo. Tenemos que concretarlo el martes o el miércoles, ya veremos a ver, pero yo voy a hacer directos la semana que viene todos los días por la mañana, vale, que tengo más tiempo, y haré 2 o 3 también directos por la noche, ya lo avisaré como decía en mi perfil, para que aprendáis, familias, qué entorno tenéis que tener por la noche cuando se va el sol, cómo filtrar pues esa luz azul de la televisión, de móviles. Incluso hablaremos también de filtros para protegernos con una burbuja, vale, de esos lo que son campos electromagnéticos no nativos de wifi móvil, torre de telecomunicaciones. Fijaros lo que pasó el otro día aquí en España, para que entendáis esto, ¿vale? Fijaros que estuvimos un día entero en sitios de España, bueno, 12, 14, 16, 18 horas sin luz. Yo aquí salía al balcón, estaba todo apagado, estoy rodeado de miles de personas en bloques, estaba todo apagado, sus velitas, algunos con linternas, etc. Y verdaderamente el ser humano viene de noches oscuras. Nuestros ancestros, antes de 1879, que Edison inventara la primera bombilla, nuestros ancestros pues se alumbraban por la noche cuando se iba el sol con velas, con hogueras, y nosotros pues esa noche, fijaros cómo estaba, cómo teníamos, que alrededor teníamos, estaba prácticamente la noche oscura.
Incluso mis hijos me decían, papá, pero ¿cuántas estrellas hay? Para que veas que nos hemos apartado totalmente de ese exterior, ese entorno que nos está haciendo enfermar, y abriéndonos puertas, sobre todo con esas luces azules por la noche cuando se va el sol y campos electromagnéticos negativos. Fijaros que estuvimos unas horas sin electricidad, no iban los móviles, para que veáis constantemente que está recibiendo el ser humano día y noche. Ese entorno de electricidad cableado por nuestras paredes en nuestras casas, gimnasios, oficinas, ese cableado y esas ondas, esos campos electromagnéticos no nativos, ¿vale? Que tenemos constantemente para que nuestros aparatos vayan muy rápido, nos influyen a nivel mitocondrial, ¿vale? Nuestras células se polarizan. ¿Qué quiere decir esto? Polarizar. Acordaros que estos campos electromagnéticos van en una dirección solo, ¿vale? Y nuestros verdaderos campos electromagnéticos nativos son el Sol, y son los electrones negativos que conseguimos cuando nos descalzamos haciendo grounding, ¿vale? Todos estos campos electromagnéticos nativos, ¿vale? Esos iones van para todas las direcciones, que es como hemos evolucionado. Acordaros que la polarización de estos campos electromagnéticos no nativos de wifi, de torres de telecomunicación, de móviles constantemente, solo van en una dirección. Y esto es lo que hacen dentro de nuestras células, cambiar pues ese entorno de campos electromagnéticos nativos a no nativos, y esto nos hace enfermar, ¿vale? Ya hablaremos algún día en profundidad de este tipo de campos electromagnéticos no nativos, pero acordaros que esas horas que estuvimos sin tanta electricidad y sin tantos campos electromagnéticos, ¿de dónde venimos? Si no filtramos estos campos electromagnéticos nativos, es un complemento para enfermar, familias. Hay gente que tiene dolores de cabeza constantes, no descansa, tiene diarreas, tiene ansiedad y no sabe, no es consciente, porque esto no te lo va a explicar nadie, que es constantemente pues unido a una mala nutrición, esa glucosa constante alta con alimentos que no nos llevan a buen puerto. No sabe que es por todo lo que tiene alrededor artificial día y noche sin filtrar, ¿vale? Entonces, por aquí entraremos alguna noche con Tony la semana que viene, y yo haré especiales 2 o 3 veces a la semana. La semana que viene, aparte de los que voy a hacer por la mañana, explicaremos la epigenética, el entorno al que nos tenemos que acercar, ¿vale? Y salirnos un poquito y filtrar pues todo este entorno artificial que tenemos constantemente en nuestros tiempos, que nos está haciendo enfermar, ¿vale? Bueno, por aquí dice Tony, correcto, sí, es muy necesario. Tú lo sabes, Tony. Claro, esta información no interesa que lo tenga la sociedad básica, ¿vale? No interesa que nosotros sepamos pues qué alimentación tenemos que tener como seres humanos, ¿vale? Esto nos va a evitar entrar en enfermedades que luego le interesa a la industria farmacéutica, como decimos, pues que las padezcamos y cronificarlas con químicos, ¿vale? Y a la industria alimentaria no le interesa de que tú te alimentes con alimentos densos, porque vas a comer menos de sus porquerías, ¿vale? Inna dice, por lo menos un día estuvimos sin esos campos electromagnéticos. Correcto, Inna, ¿vale? Pero volvemos otra vez, estamos otra vez expuestos, ¿vale? Y cada vez esto va a ir a más, porque los aparatos, pues en cuanto incorporen el 6G, que está a puntito ya de entrar en California, en Estados Unidos, ya están haciendo pruebas, en cuanto nos incorporen el 6G, para que todo esto vaya más rápido, todos los aparatos que tenemos, si no lo filtramos, pues las personas que ya tenéis problemas metabólicos o enfermedades, esto va a acelerar vuestro proceso, ¿vale? De enfermar más. Tenemos que aprender, familias. En ese directo de por la noche, pues os enseñaré algunos filtros que uso yo, ¿vale? Yo y mi familia, o mi familia y yo, mejor dicho, no solo en casa, sino también en móviles, para que aprendáis a hackear ese entorno, aparte de bajar esa luz azul que os está haciendo que por la noche no descanséis. Bueno, familias, no os voy a robar más tiempo, llevo como casi 1 hora haciendo este directo, espero que os haya servido. Os dejo mi número de teléfono, aunque está aquí en mi perfil, si queréis poneros en contacto conmigo para un asesoramiento. Acordaros que mis asesoramientos duran 3 meses y os enseño todo esto, dónde está vuestra alimentación correcta, eliminar la que os está haciendo enfermar, cómo filtrar ese entorno cada vez más artificial que también os está haciendo enfermar,
cómo bajar esa luz azul, cómo filtrar pues esos campos electromagnéticos, descansar por la noche. Es decir, la nutrición interior correcta de la biología del ser humano, que no lo estamos haciendo en nuestros tiempos, y filtrar esos campos electromagnéticos, bajar esa luz azul, porque tanto con la nutrición interior y la nutrición exterior correcta, pues llegues a esa homeostasis, que es la regulación de vuestro organismo, que más hoy en día nos hace falta. Nuestro organismo siempre intenta ayudarnos, siempre intenta sobrevivir. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento que se desgasta, ya no puede más. Si tú durante décadas te estás nutriendo interiormente incorrectamente, estás pues haciéndote resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares por todas las porquerías que comes, y si exteriormente no le das lo que necesita y no filtras todo lo que estamos hablando, pues nuestro organismo, por muy fuerte, muy bondadoso, que quiera sobrevivir, que nos mantenga con pues, lo más fuerte que pueda, pues llega un momento que se desgasta, ya no puede más. Entonces, si aprendes a darle interiormente ese elemento a tu organismo y consigues esa homeostasis, que es la regulación, pues vas a ser dueño de tu bienestar. Incluso vas a revertir enfermedades que te están comiendo, que si vas a un nutricionista no vas a ver arreglártelas, porque va a seguir con esa primera nutricional, que es un engaño, y si vas al campo médico te va a mandar químicos para anestesiar esos síntomas, que si no vas a la causa de esos problemas metabólicos y enfermedades, y aquí entra todo lo que hemos hablado en este directo, no sales, te mantienen con esas enfermedades cronificadas durante toda tu vida, ¿vale? Por aquí dice Nuria, buenos días Nuria, muchas gracias como siempre por tu tiempo, saludos. Saludos Nuria, un abrazo. Hombre, Mari, también está por aquí Mari, buenos días. Bueno, familias, cogieron mi número de teléfono, ¿vale? Si tenéis el boli, de todas formas aquí está en mi perfil, poneos en contacto conmigo, me contáis vuestro caso. Acordaros que el asesoramiento que hago yo es muy cercano, ¿vale? Muy personalizado, y os enseño todo esto para que seáis amos de vuestro bienestar y que aprendáis sobre todo esto para pasárselo a vuestros hijos, que son víctimas ya de estas industrias, la alimentaria, agroalimentaria y farmacéutica. Familias, tenemos que aprender estas cositas, porque si no vamos a seguir siendo víctimas del sistema. Cogeros mi número, os lo digo, 65803-0175, os lo repito, 65803-0175, ahí dais conmigo directamente. Laura dice gracias por todo, de nada Laura, por aquí estamos familias, y acordaos lo que os digo siempre, podéis saliros de ese camino, ¿vale? Que nos han pues llevado estas industrias de hace 5 décadas, y podéis ser dueños de vuestro bienestar. Solo tenéis que saber qué necesita vuestra biología natural humana, de la que nos han apartado tanto interiormente, pues alimentándonos incorrectamente, y ese entorno artificial, que familias tenéis que empezar a entenderlo, asimilarlo, que cada vez más hoy en nuestros tiempos tenemos que hackearlo. Si no, no saldréis de la obesidad, de los problemas cardiovasculares, de la resistencia a la insulina, de las enfermedades autoinmunes, de las depresiones, etc. Familias, un beso, nos vemos por aquí el sábado, que haré pues ese directo por la mañana después del amanecer, el domingo también, y la semana que viene me vais a tener aquí está la sopa. Voy a hacer directos todos los días por la mañana, y haré 2 o 3 directos por la noche, para que veáis el entorno que tenéis que empezar a tener, para que podáis descansar y no romper esos ritmos circadianos, que son importantísimos para no tener problemas metabólicos y enfermedades. Cuidado familias, nos vamos viendo por aquí.